Buenas tardes con todos los presentes y bienvenidos a este espacio de psicoconversatorio. Somos estudiantes de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Psicología. Estamos cursando tercer ciclo. Y para nosotras es un agrado el contar nuevamente con la presencia del psicólogo clínico Saúl Vázquez Ochoa, quien nos estará hablando sobre su experiencia con el enfoque cognitivo-conductual. Damos nuevamente la bienvenida al psicólogo Saúl Vázquez Ochoa, que le conocemos ya hace un tiempo y nos ha estado apoyando en otros trabajos de la carrera de psicología. Bienvenido. Hola con todas, buenas tardes. Siempre es un gusto y bueno, cuando me invitaron a hablar sobre esto, en realidad yo pensaba, ¿no? Mi enfoque es más integrativo, pero yo le doy mucha prioridad a lo cognitivo-conductual. Y ahí un poquito también trabajo con el enfoque humanista, gestáltico, pero en sí, la mayor parte del trabajo que yo hago es cognitivo-conductual. Así es que con todo gusto les voy a responder las inquietudes que tengan. Muy buenas tardes, soy Fernanda Cabrera y mi pregunta a usted como experto es, ¿cuál es el objetivo de la terapia cognitiva conductual? Bien, Fernanda. El objetivo en realidad es bastante claro y sencillo. El objetivo es el cambio o la modificación inmediata. A eso hace referencia el enfoque cognitivo-conductual. Entendiendo el inmediato no como algo mágico, ¿no? Que hago un chasquido de dedos y ya todo mejoró, sino simplemente de que nos pongamos en acción lo más pronto posible para modificar lo que son los pensamientos y los actos o las conductas, que es lo mismo. Entonces, el objetivo es el cambio o la modificación inmediata. Ajá. Muchas gracias por su respuesta. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Vargas y mi pregunta es, ¿en qué consiste el tratamiento psicológico cognitivo-conductual? Hola Gabriela, gracias por tu pregunta. Bien, este enfoque cognitivo-conductual consiste netamente en la modificación de cogniciones y conductas. Entonces, en las cogniciones, simplemente nos referimos a cómo yo veo mi mundo aquí, ¿sí? Cómo me veo a mí mismo, cómo veo a los demás y cómo veo al mundo, cómo yo juzgo a los demás. Entonces, se trata de la modificación de estos pensamientos, obviamente desadaptativos, ¿no? No vamos a tratar de modificar lo que en realidad es sano y está bien y nos hace bien, y la modificación de mis conductas, de cómo yo actúo. Entonces, de eso se trata el enfoque cognitivo-conductual y, como les dije en la primera pregunta, de la manera más rápida posible poner en acción al sujeto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Capchi y respecto a la pregunta anterior quería preguntarle ¿en qué condiciones son necesarias para llevar a cabo este tratamiento? Bien, en realidad las condiciones, realmente podríamos hablar de que en sí lo básico sería que la persona o el paciente tenga sus funciones mentales conservadas, ¿no? Eso es lógico, es obvio, que tenga sus funciones mentales conservadas y aunque sea un tema un poco repetitivo, pero si lo repetimos tanto es porque es fundamental que exista un muy buen proceso de rapport con el paciente, para que exista esa apertura, el poder comentarnos, ¿no? Todo lo que piensa, lo que siente, pero en sí esas serían las condiciones, no creo que habrían otras. Obviamente no podríamos trabajar con una persona que tenga algún tipo de daño orgánico, que tenga alguna deficiencia, ¿no? Intelectual. Entonces las condiciones básicas en sí serían esas, que podamos trabajar en pensamientos, en emociones y en conductas. Ese sería el enfoque básico. Ajá. Suena muy interesante, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Maldonado y quería realizarle la siguiente pregunta. ¿Cómo usted cree que podríamos identificar alguna situación para utilizar el tratamiento cognitivo-conductual? Bien, ¿cómo podríamos identificar situaciones? En realidad, si hablamos de que el enfoque cognitivo-conductual persigue el objetivo de tratar lo más pronto posible una patología, ¿no es cierto?, mental. Entonces, las situaciones que podríamos identificar son justamente aquellas que requieren esa intervención inmediata. Y les pongo un ejemplo rapidísimo. Esto es el enfoque cognitivo-conductual o el modelo cognitivo-conductual.
se utiliza muchísimo en lo que es ansiedad y depresión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito a la persona enseguida trabajar con estas ideas o con estas conductas desadaptativas. Entonces, un caso muy típico es el caso de una ansiedad o una depresión, en donde va muy bien el modelo cognitivo-conductual. Ajá. Bueno, yo tengo una pregunta que es, ¿por qué eligió usted dar terapia mediante el enfoque cognitivo-conductual? Gracias, Marcela. A ver, ¿por qué elegí? Porque en base a la experiencia necesitamos un enfoque que movilice enseguida al paciente, ¿sí? Movilice. ¿Qué queremos decir? A ver, tenemos que entender una cosa. Es lógico y es obvio que necesitamos hacer una muy buena evaluación inicial. Es lógico que necesitamos hacer una muy buena anamnesis, la toma de los reactivos psicológicos que sean los necesarios para el paciente según el motivo de consulta, la historia clínica, ¿sí? Bien hecha, muy bien realizada. Entonces, en toda esta primera etapa, luego de un rapport, como les decía, muy bien hecho, en toda esta primera etapa se recogen todos estos instrumentos de evaluación para llegar a un muy buen diagnóstico y a un muy buen PTI que se llama Plan Terapéutico Individual. Entonces, es lógico que necesitamos hacer esta primera etapa muy bien hecha, pero inmediatamente que terminamos esta primera etapa empezamos a movilizar al paciente. ¿Y a qué me refiero? Con tareas cognitivo-conductuales, ¿no es cierto? Con actividades que a la final son las técnicas cognitivo-conductuales. Entonces, ¿por qué yo he elegido este enfoque? Porque movilizamos enseguida al paciente, se moviliza enseguida. No pasa mucho tiempo en que empezamos, como se dice vulgarmente, a darle duro, ¿no es cierto?, a lo que fue el motivo de consulta, a lo que ha venido haciendo daño a esta persona. Entonces, moviliza enseguida al paciente y empezamos, como se dice en el argot popular, a tomar el toro por los cuernos. Es decir, no demoramos tanto tiempo como para hacernos cargo del problema y empezar a afrontarlo. Por último, en este enfoque cognitivo-conductual, ¿en qué se basa la elección de las técnicas de tratamiento que se usan en la terapia? Bien, gracias, Gisela. La elección de las técnicas, lógicamente, es en base a las necesidades terapéuticas. Es lógico, ¿sí? La elección de las técnicas. Y les pongo ejemplos rápidos. Por ejemplo, una técnica cognitiva en el tratamiento para personas que tienen problemas por uso de sustancias, ¿sí? Dependencia a drogas. Por ejemplo, una técnica cognitiva, netamente cognitiva, es la reevaluación ambiental. ¿Y en qué consiste la reevaluación ambiental? En que hacemos con esa persona un análisis bastante bien hecho y detallado de cuánto su trastorno afecta en los pensamientos, emociones y conductas de su entorno, principalmente de su familia, de los más cercanos. Entonces, fíjense que esa es una técnica netamente cognitiva, ¿sí? Netamente cognitiva, que se trabaja en consulta con el paciente analizando, ¿sí? Cognitivamente, analizando el alcance del trastorno de esta persona en su entorno inmediato, generalmente en los más cercanos de su familia. Hablemos de una necesidad en cambio conductual, ¿no? Una necesidad de poner en práctica una técnica conductual. Por ejemplo, en el mismo tratamiento a personas que tienen problemas de consumo de sustancias, les pondría el manejo de contingencias, por ejemplo, o el manejo del craving. ¿Qué es el craving? Es el deseo intenso de consumir la droga. Entonces, nosotros le entrenamos a esta persona, a este paciente, para que sea capaz de poner, ¿no es cierto?, en marcha una conducta distinta a la que ponía o a la que presentaba cuando consumía. Entonces, por ejemplo, el manejo del craving es enseñarles cómo manejar esos momentos de ansiedad intensa que sienten por el consumo. Entonces, vean que lo cognitivo es una cosa, lo conductual es otra cosa. Les pongo otro ejemplo, técnicas de exposición. Yo tengo recién a una paciente que ella sufre de ansiedad. Entonces,
vean lo lindo que es esto del enfoque cognitivo-conductual, porque no es solo pensar, sino es hacer. A esta paciente le pusimos, o le expuse, a eso me refiero con técnicas de exposición, le expuse a que entre en un curso de gastronomía. Entonces, solo el día, la tarde que tenía que inscribirse, había mucha gente inscribiéndose a su alrededor y ella estaba ahí. Y yo solo le veía el rostro y yo ya sabía que ella quería salir volando por la ansiedad, ¿no es cierto?, que tiene cuando está cerca de personas, la ansiedad social. Pero ¿qué pasó? Que le acompañamos ese momento, ella logró superar eso y ahora si ustedes vieran cómo ella actúa en el curso de cocina es otra. Es totalmente suelta, ya hace bromas, pero es una técnica expositiva, de exposición, ¿no es cierto? Y ya es netamente conductual. Otro ejemplo, por ejemplo, técnicas de relajación y de sensibilización sistemática, ¿ya? Esa es otra técnica. Entonces, pero yo tengo que ver la necesidad de las personas. Vean que con esta misma paciente que sufre de ansiedad, yo le estoy entrenando en técnicas de respiración, técnicas de relajación. De aquí me toca en un futuro no muy lejano entrenarle en técnicas del aquí y el ahora, ¿sí? Para sentarnos en el aquí y el ahora y bajar la ansiedad. En técnicas, por ejemplo, de tweets emocionales que se hace dibujando, dándole un rostro, un color, una forma, un nombre a la emoción que estoy sintiendo, recogiendo eso en un tweet rapidísimo en un papel y después eligiendo qué hago con ese papel. Son ese tipo de cosas que al paciente movilizan, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. Si un paciente tiene necesidad de mejorar sus habilidades sociales, ¿sí? De mejorar su comunicación, entonces nosotros les entrenamos en esas técnicas. Hay una técnica que se llama, por ejemplo, el sándwich. ¿Y el sándwich en qué consiste? ¿Quieren que les dé un sándwich? Supongo que sí. ¿En qué consiste el sándwich? En que yo pongo algo negativo, no muy agradable, que a mí no me va a gustar escuchar, en medio de dos cosas positivas, ¿sí? Entonces le digo, por ejemplo, tú eres muy inteligente, eres una chica muy inteligente, pero en esto estamos fallando, ¿no es cierto? Esto de acá no es muy agradable, pero por lo inteligente que eres, yo sé que tú saldrás adelante y vamos a salir de esto muy pronto. Eso es un sándwich. Y son técnicas de comunicación asertiva. Entonces, ¿en base a qué elegimos las técnicas? En base a las necesidades, así de simple. Y el tratamiento es del paciente, no es nuestro. Tenemos que siempre trabajar en base a las necesidades del paciente, no del terapeuta. Así es que nada más nosotros somos acompañantes, somos un instrumento para la rehabilitación o no sé, la mejora de esta persona, pero nosotros somos como entrenadores que andamos dado, ¿no? Y le acompañamos, le apoyamos, le enseñamos, le educamos, y ese es nuestro papel definitivamente. Entonces, lo cognitivo-conductual se resume en eso, en movilizar lo más pronto posible al paciente en base a qué? A la modificación de sus cogniciones y de sus conductas. Muchísimas gracias. Creo que ha sido claro para todos los presentes la información que nos ha brindado, la cual nos servirá mucho para nuestra formación como futuros colegas. Un gusto tenerle en este espacio de psicoconversatorio y gracias por nuevamente brindarnos este espacio para generar conocimiento. Deseándole el mejor de los éxitos, nos despedimos. Gracias por su presencia y brindarnos esta oportunidad de conocer su experiencia. Psicólogo Saúl Vázquez Ochoa. Gracias a ustedes, un gusto siempre. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.